En nuestras vidas, por lo menos en la mía, les quiero contar que me encanta ver películas. Me encanta ver películas y algunas series. Me encanta inclusive las producciones de Marvel, de DC Comics. Y en ellas uno siempre ve enfrentamientos. Uno ve las peleas y unas guerras enormes, existenciales. Entonces hemos visto de pronto Avengers y sabemos que hubo un momento donde Thanos con esas gemas logró destruir la mitad del universo. Y son historias que las vemos y nos distraen. Pero te quiero decir algo, que así como en esas películas, en la vida real también existen guerras, existen enfrentamientos. Y no me estoy refiriendo a enfrentamientos o guerras entre personas, porque esas sí que han estado en la historia de la humanidad. Inclusive nuestro país las ha vivido también. Pero no me voy a referir a ellas. Me voy a referir a otro tipo de guerras. A unas guerras que se desarrollan en un mundo espiritual. No por eso no son creíbles. Al contrario, son muy reales y tienen una incidencia directa en lo que sucede en nuestro mundo natural. Y me quiero referir a una guerra entre dos reinos. Un poderoso reino que es el reino de Dios y un reino que ya perdió y es el reino de las tinieblas. De eso vamos a estar hablando en esta noche. A eso nos vamos a referir, porque te quiero decir algo, que la guerra es peleando. Y ese es el título que tenemos hoy. La guerra es peleando. Y hoy te voy a hacer una invitación a que asumamos una postura diferente en nuestra vida. A que asumamos una realidad, y es que nosotros debemos tomar las armas que nos da el Señor. Las armas que nos ha dado nuestro Dios para que podamos enfrentarnos a un mundo espiritual que quiere hacernos daño. Pero no te preocupes, no te me afanes. Te quiero decir algo y lo vamos a ver en los minutos a continuación. De parte de Jesucristo está la victoria. Nos la ha dado, nos la ha entregado y depende de nosotros ejercer esa victoria. Porque muchas veces llevamos nuestra vida de una manera en la cual vivimos derrotados. Inclusive, a veces el enemigo nos tiene allá en un rincón y estamos nosotros así y sentimos como si nos dieran hasta con el balde. Pero hoy vamos a ver que esa no es la actitud correcta, porque tenemos un Cristo que es vencedor. Y vamos a la palabra de Dios. Hoy te quiero invitar, por favor, a que estés allí muy despierto, muy despierta. Vamos a estar leyendo varias citas bíblicas que es importante que tengamos presente porque dan fundamento y solidez a lo que vamos a estar hablando. Hay una cita bíblica que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, y nos habla del propósito del enemigo, pero también del propósito de Cristo. Y dice: el ladrón no viene más que a robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Efectivamente, existe un adversario. En esta cita bíblica es identificado como un ladrón. Ese adversario es Satanás. Es un enemigo, existe, es real, pero no tengas miedo porque nosotros estamos con uno que es muchísimo más poderoso que él y que ya venció. Sin embargo, quiero hablarte de estos temas porque hay momentos en los cuales podemos quizás ser ingenuos de realidades espirituales que están aconteciendo en nuestra vida. Y siendo ingenuos, quizás no estamos asumiendo la posición en Cristo que debemos tener para enfrentar circunstancias que se mueven, porque ese adversario, ese ladrón que viene a matar, a destruir y a hurtar, quiere hacernos daño. El propósito del enemigo es dañar. El propósito del enemigo es matar, es destruir. Él es total y absolutamente malvado y perverso. No hay ni una pizca de bondad en él. Eso debemos tenerlo claro, porque eso va a implicar también que nuestra vida sea una vida que la llevemos en luz, porque no podemos tener áreas en tinieblas en nuestra vida, porque es abrirle la puerta a Satanás. Importante, él es de un reino de tinieblas, mientras que Jesucristo es
del reino de la luz. Es el reino de Dios. Esa palabra es preciosa porque nos da claridad absoluta sobre las intenciones perversas de Satanás y nos habla de lo que Jesús vino, y es a darnos vida y vida en abundancia. Estamos hablando de que es una guerra y que la guerra es peleando. Así es el título que hemos identificado para hoy. La guerra es peleando. Dile a la persona que tienes allí en casa o donde te encuentres: pilas, la guerra es peleando. Quiero que vayamos al libro de Santiago. Capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Te quiero contar algo. Lo primero, someteos a Dios. ¿Qué significa estar sometidos a la voluntad y la autoridad de Dios? Significa que nosotros no nos vamos a mover en nuestras emociones, sino que llevamos una vida acorde a la voluntad de Dios, que va a traer como consecuencia bendición. Cuando nosotros caminamos un camino correcto delante de Dios, entonces nosotros estamos sometidos a Él. Al estar sometidos al Señor, nosotros vamos a tener una cobertura especial, una protección especial y un respaldo especial, y significa que nosotros vamos a poder utilizar la autoridad, aprovechar la autoridad que Cristo nos ha entregado. Ya Él hizo su obra en la cruz, ahorita lo vamos a ver más en detalle, y esa obra redentora en la cruz y en su resurrección significa que nosotros tenemos una autoridad. Esa autoridad podrá ser ejercida en la medida que nosotros nos sometemos a Dios. De esta cita bíblica en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, es importante que tengamos presente lo primero: sometemos nuestra vida a Dios. Someteos a Dios. Estando sometidos a Él, estando en su cobertura, haciendo su voluntad, entonces vamos a poder ejercer una autoridad. La segunda parte, el segundo planteamiento que nos hace este versículo precioso, nos dice: resistid al diablo. Y un tercer elemento es: él huirá. Es decir, que si resistimos va a haber una consecuencia, y es la huida de Satanás. No tiene más opción sino que irse, porque está vencido. Repito, nos sometemos a Dios, resistimos y Él huye. Pero cuando miramos ese segundo elemento, resistid al diablo, esto es profundo. Tiene relevancia esta palabra, mucha. Pues te quiero contar que cuando leemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, está escrito principalmente en griego. Y cuando escudriñamos esa palabra resistir, encontramos una riqueza enorme. Resulta que resistir viene de antistemi, que significa oponerse, pero no cualquier tipo de oposición, sino vigorosamente. Ponerse en pie. Atención con esto: cuando la palabra de Dios está diciendo resistid al diablo, no está diciendo que simplemente te quedes así, aguantando quizás baldazos que Él te está dando, golpes, y ves tu vida que está siendo muy golpeada. ¿Tienes la salvación porque recibiste a Cristo? Sí, claro que sí, pero resulta que en tu vida diaria estás recibiendo golpes. Resulta que el libro de Santiago está diciendo resistid, pero resistid es con una oposición vigorosa. Es decir, no allá olvidado en un rincón sin ejercer la autoridad que tienes, sino que ponte en pie. Resistir al diablo significa también que tengo unas armas que me ha dado el Señor, y que mi resistencia significa que yo voy a atacar también aquellas mentiras, aquellos engaños que Satanás ha querido levantar en mi contra, e inclusive espíritus que ha enviado para querer molestar y atormentar. Ya Él no puede dominar y tener una posesión de mi vida. No, porque yo recibí a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Es posible que aunque hemos nacido de nuevo, sí tengamos dardos que nos están atacando y momentos en nuestra vida donde el maligno hace su esfuerzo
por atormentarnos, por traer depresión, por traer tristeza, por traer fracaso a nuestra vida, porque eso es lo que Él quiere. Cuando nosotros recibimos al Señor, pasamos de un reino a otro. Antes vivíamos en la oscuridad, en el reino de las tinieblas, pero cuando he hecho mi oración de fe, estoy en el reino triunfador, en el verdadero y genuino, aquel del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de donde está la victoria. Pero resulta que el Señor no me manda a una batalla sin estar armado. Claro que sí, nos da unas armas. Y quiero leerte, por favor, el libro de Efesios en su capítulo 6, versículos 12 al 13, dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Has escuchado? Fíjense que el Señor es maravilloso. Nos dice que vivimos una guerra, pero no contra personas. Es decir, que cuando concluya este mensaje, la invitación no es a que tú te vayas a pelear contra las personas. Inclusive, muchas veces ves cosas en las personas que no está en ellos, sino que es aquello espiritual que se mueve y que quiere atacarte. El llamado no es a pelear contra nadie, no es a empuñar armas y a generar violencia física. No, aquí el llamado es a que, como nos enseña la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En lo espiritual, tú y yo tenemos un llamado y el Señor nos ha dotado de su autoridad y su respaldo y unas armas que vamos a ver ahora para que podamos enfrentar esas circunstancias y esas situaciones que son impulsadas por Satanás. Es decir, que nosotros estamos en una guerra y la guerra es peleando. Efesios 6, 12, 13 nos habla de que nuestras armas no son armas de este mundo. No es contra las personas, sino contra fuerzas espirituales malignas. Para eso el Señor nos ha dado, insisto y repito, armas. Quiero mencionarte algunas de ellas y luego me voy a referir a una en especial que es de la que vamos a estar hablando un poco. Armas como la oración e intercesión. La intercesión es ponerse en la brecha por otra persona e interceder. Esto es maravilloso, es un llamado precioso del Señor. Nosotros en Manantial de Dios tenemos un equipo de mujeres intercesoras que están allí dando esa batalla. Pero nosotros también somos llamados a interceder. Somos llamados a guerrear esa batalla por las almas de las personas. Tenemos también el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, hay poder en él. Jesucristo, hay poder. Es nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús tendrá que doblarse toda rodilla delante de su presencia. Llegará el momento en que muchos que inclusive no han creído en Él tendrán que doblar su rodilla delante del único, verdadero y suficiente Salvador, Jesucristo. Jesús. Pero también el ayuno podemos verlo como arma de guerra. La sangre de Jesús nos genera protección. Jesús derramó su sangre en la cruz pensando en ti y en mí para guardarnos y protegernos y para limpiarnos, porque la sangre también nos limpia de pecado. La alabanza, vemos pasajes bíblicos que nos enseñan y nos muestran que la alabanza efectivamente cumple un papel fundamental en esta guerra contra ese reino espiritual de maldad de las tinieblas. La autoridad en Jesús, inclusive el perdón. Cuando nosotros perdonamos hay un efecto liberador, hay algo que sucede, porque muchas veces cuando no perdonamos estamos generando allí maldición y se genera una amargura y una raíz que entra a nuestra vida y nos causa daño, e inclusive podemos ser presa de espíritus malignos, de verdugos que quieren causar dolor a tu vida. Pero el perdón, cuando perdonamos,
algo sucede sobrenatural. Es un arma preciosa. El atar y desatar es también, el Señor nos ha dado autoridad para que todo aquello que atemos aquí en la tierra sea atado en los cielos, y de igual manera lo que desatamos. Vamos a atar en nuestra oración, vamos a atar las obras del maligno, las vamos a amarrar, pero aquello que es bendición lo vamos a desatar. Se desata la bendición del Señor, se desata la presencia de Dios, se desatan mis manos para adorarte a ti. Pero en cambio vamos a atar los planes de Satanás, vamos a atar a sus espíritus malignos, a ese Asmodeo que es un gobernante de las tinieblas, por ejemplo, y que quiere hacer daño, que quiere acabar los matrimonios y que quiere traer lujuria, pasiones desenfrenadas en las personas. A él lo atamos en el nombre de Jesucristo y con la autoridad de Jesucristo. ¿Sabes algo? El Señor nos ha dado armas y nosotros debemos usarlas. Hay momentos en nuestra vida en la cual nuestra oración está dando vueltas. Y ¿sabes algo? El Señor ya te dio el poder y la autoridad para que de tu vida salga fuera todo plan de las tinieblas y toda entidad maligna que quiere atormentarte, avergonzarte, acusarte. Si tú estás sometido a Cristo, tienes la autoridad de poder pronunciar el nombre de Jesús para que sucedan cosas maravillosas y sobrenaturales. Yo lo creo y sé que tú también lo estás creyendo. Si tú crees en un Cristo que ya nos dio la libertad y venció sobre las tinieblas, dale un aplauso allá en tu casa, dale un aplauso donde estás, porque es un Dios de poder que nos ama profundamente. Pero te quiero decir algo. En este mismo capítulo 6 del libro de Efesios, vemos que más adelante está el versículo 17 y nos dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura de Dios. Hemos escuchado hablar de ella. Hay diferentes elementos en esa armadura. Recordemos que la armadura de Dios, allí el Espíritu Santo plasma en la Biblia como el atuendo del soldado de aquella época. El soldado romano específicamente usaba en su vestimenta una serie de elementos, y hace una comparación preciosa de esos elementos del soldado con la armadura espiritual que nosotros debemos tener cada día de nuestra vida para que estemos protegidos, estemos guardados, podamos resistir y podamos también acabar con las maquinaciones del enemigo en nuestra vida. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el casco de la salvación, el escudo de la fe, el calzado del evangelio y la espada, que es la palabra de Dios. Y quiero detenerme un momento allí. Quisiera hablar de todos los elementos del atuendo del soldado, es decir, de toda la armadura, pero no nos daría el tiempo ahora. Estos temas son preciosos. Aprovecho y te comento algo. Estos temas son apasionantes. Te comparto que a mí me fascinan estos temas de guerra espiritual, porque nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz para darnos libertad. Es decir, que el ministerio de la liberación es dado por Dios, y Él vino a dar libertad a los cautivos. Así lo enseña la palabra de Dios en el libro de Isaías, cuando la profecía estaba diciendo que vendría un Mesías para salvarnos y para darnos vida eterna. Así que es real, es verdadero. Hay un mundo de las tinieblas, pero nuestro Señor ya venció y nos está dando las llaves y la autoridad para que en su nombre podamos echar fuera todas esas entidades espirituales malignas que quieren hacernos daño. Quizás tienes muchas dudas sobre esto. Te quiero comentar que cuando esta predicación termine de transmitirse hoy en la noche, en nuestra cuenta en Instagram, si no la conoces, si no estás siguiendo, te invitamos a que la sigas. Va a estar apareciendo ahora en pantalla la cuenta en Instagram de Manantial de Dios. Cuando termine la predicación, te vamos a invitar a que tú entres a la cuenta en Instagram, la sigas, le des me gusta a las publicaciones que tenemos allí, pero también vamos a tener dispuesta una cajita para que puedas hacer preguntas sobre estos temas, de lo que estamos hablando, e inclusive de otros temas relacionados con la guerra espiritual que quizás has tenido dudas y no has tenido a quién preguntarle. Entonces pregunta allí, que vamos a estar respondiendo. Les decía que la armadura de Dios tiene un arma, y es el arma, la espada.
La espada es la Biblia, ya lo hemos visto en otras ocasiones, es la Biblia. Pero usted podría decir, bueno, voy a salir a la calle con esta arma que es mi espada. Eso está muy bien, pero tenga presente que esta arma, quizás hay un espíritu molestando en su vida, usted le va a pegar con esto y quizás no funcione. Funciona es cuando esta es viva en nosotros. Es real, allí en el mundo espiritual se convierte en un arma ofensiva. Cuando vemos la armadura de Dios, vemos que hay unas armas, una protección defensiva, pero la palabra de Dios es el arma ofensiva con la cual vamos a destruir las fortalezas de Satanás, sus maquinaciones y los planes con los que ha querido destruir, robar y dañar nuestra vida. Así que tenlo muy presente. Y vamos a detallar un poquito más en los minutos que nos quedan sobre la palabra. Insisto, hay muchas armas, pero hoy vamos a estar hablando de esta en particular. Y te quiero decir lo siguiente. ¿Sabes quién usó esa arma? Jesucristo, sí. Jesucristo fue tentado, sí. ¿Por el enemigo? Sí. Pero Él resolvió el asunto de manera magistral y nos lo enseña. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículos 2 al 4, dice lo siguiente. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínense, ¿quién no tendría hambre? Así que era un momento quizás que podría interpretarse como debilidad. Atención con esto, en el mundo físico Jesús tenía hambre, podía interpretarse como debilidad, pero estaba fortalecido en lo espiritual. Fíjense ahí, importante, hay momentos en nuestra vida donde podemos estar débiles ante circunstancias, situaciones, un dolor, la pérdida de un ser querido, el rechazo que hemos experimentado. Podemos sentirnos frágiles, pero si estamos fortalecidos en lo espiritual, te quiero decir que no hay arma que venga contra ti. Sigo leyendo. Tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Atención, lo está diciendo Jesús. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba respondiendo con palabra. Eso está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Usted lo puede revisar en casa y encontrará que lo que Jesús dijo estaba escrito. Luego Satanás siguió allí molestando y vino y lanzó otros ataques, y Jesús nuevamente sacó su espada y tenga. A Satanás no le quedó otro camino sino tener que huir. Te quiero decir que si Jesús utilizó la palabra como un arma para protegerse de los ataques que el maligno tenía contra él, porque tú y yo no lo hacemos cada día de nuestra vida. Hay palabras maravillosas, está escrito aquí, y debemos ponerlo por práctica y por obra en cada uno de nuestros días. Someternos a Dios, recuerden que hablábamos de eso ahorita. Someternos a Dios significa que se haga su voluntad en nosotros. Ponerla en práctica. Esta Biblia, la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica. Necesitamos estudiarla, necesitamos conocer y entender que hay bendición para nuestra vida. Es el manual de vida de quien nos creó. El Creador nos ha dado este manual para que podamos vivir una vida correcta, para que podamos vivir una vida de bendición. Pero quiero seguir compartiéndote algunas citas bíblicas para que lo comencemos a aplicar de una vez ya en nuestra vida, porque no olvides que la guerra es peleando. Entonces, dice la palabra de Dios, Isaías 54, 17. Mira lo que dice aquí. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. La justicia viene de Dios. Hay momentos donde sentimos el ataque del enemigo. Hay momentos en los cuales sentimos que las dificultades están allí y hay espíritus que están acusándonos y utilizan bocas de personas. ¿Saben? Las palabras que pronunciamos tienen un impacto espiritual tremendo. No en vano la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que el poder de la vida y de la muerte se encuentra en la palabra que pronunciamos. Así que muchas veces vamos a sentir ataques, pero cuando eso venga,
venga, cuando sientas que hay espíritus allí de acusación que vienen en tu contra, tú entonces vas a levantar en tu oración, en tu clamor, vas a decir: no prevalecerá ninguna arma forjada contra mí. Toda lengua que me acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que procede de Él. Tú lo vas a tomar y vas a sacar tu espada. Entonces tú vas a estar, tu vida ya no va a ser una vida en la cual estamos ahí y nos ataca el enemigo y nos da hasta con el balde. No, nuestra vida debe ser una vida en la cual nosotros entendamos que tenemos un Dios todopoderoso que nos da una posición de hijos. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos una autoridad. Para ejercer esa autoridad hay que vivir sometidos a Él, porque les quiero decir algo: si usted está en pecado, no está llevando su vida sometida a la voluntad de Dios, entonces usted se pone a guerrear y resulta que el diablo se va a burlar de usted. Pero si es tu caso, no te preocupes, porque hoy llegó el día en que eso va a cambiar. Hoy nos vamos a arrepentir delante de la presencia de Dios y ¿sabes algo? Vamos a llevar una vida caminando el camino correcto para que la autoridad del Señor nos acompañe y nos respalde y podamos decir: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo toda maquinación del enemigo, todo plan de las tinieblas y los espíritus que ha enviado para acusarme, para señalarme. Hoy son echados por tierra, es amarrado, echado fuera y se prohíbe que tengan planes contra mí. En el nombre de Jesús. No es en nuestras fuerzas, jamás es en las fuerzas de Jesucristo. Pero también Salmo 27:3, mira lo que dice Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay momentos donde el enemigo lanza espíritus de duda, de incredulidad, que te van a hacer dudar de que aquello que el Señor te ha dicho será hecho. Y comenzamos a dudar y llegan pensamientos. Ahí vienen los dardos de fuego del maligno. Allí vienen y viene la desconfianza que se genera. Pero tú vas a decir que aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el que todo lo puede, en el Cristo de poder. Amén. Salmo 91, este es un salmo precioso, es largo y enriquecedor, pero quisiera que revisáramos rápidamente el verso 9 al 13. Dice así: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden con todos sus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Esto simboliza, estos animales que aparecen allí mencionados, simboliza las fuerzas de las tinieblas que van a querer venir contra tu vida. Pero hay alguien que nos levanta, que nos saca al frente, que cuida que nuestro pie no tropiece. Ese Dios todopoderoso nos permite que aplastemos a esas víboras, a esas fieras y a esas serpientes. Así que yo te invito que si tú estás en casa, te pongas de pie allí donde estás y en un acto profético comiences a pisar. Quizás alguien te va a decir: está enloqueciendo. Pero sabes algo, tú no estás enloqueciendo, tú estás entendiendo que hay un mundo espiritual que quizás ha venido y ha querido atemorizarte, ha querido colocar tropiezo para que tus pies caigan. Pero hoy nosotros pisamos la cabeza del enemigo y todos los espíritus que ha enviado para que nuestros pies tropiecen. Declaramos que caminamos el camino de Cristo y en el nombre de Jesús echamos fuera y prohibimos esas maquinaciones, esos planes que Satanás había tenido contra nosotros. Salmo 118, 17. En estos tiempos de COVID hemos sentido en algunos momentos que quizás la muerte está cerca. Muchas personas han partido y creemos que teniendo a Jesús en su corazón, hoy están en un lugar de bendición. Pero tú que estás aquí, ten presente el Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré.
¿Por qué? Porque tengo propósito, porque mis labios proclamarán que hay un Dios vivo. Contaré las obras del Señor, contaré las obras del Señor. Hay otro versículo y concluyo con este. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando de Jesús. En aquella época, cuando una persona tenía deudas, había un acta, era un acta de deudas. Era para los deudores que terminaban esclavizados por esas deudas. ¿Sabes algo? Tú y yo éramos deudores y había actas en contra nuestra porque teníamos una deuda inmensa con Satanás a causa del pecado. Te quiero decir algo, cuando nosotros pecamos, abrimos una puerta que le da derecho a Satanás de que oprima nuestra vida e inclusive nuestras generaciones. Por eso lo importante de renunciar a esto. Lo importante de que cerremos esas puertas. Pero fíjate algo, dice que clavándola en la cruz hay un acta de decreto, un acta que está allí y dice: Edwin Uribe, deudor moroso por los pecados de... Resulta que en aquella época en la cruz a los que crucificaban le clavaban los pecados por los cuales eran crucificados. En la cruz, cuando Jesús se entregó, había allí un papelito espiritual que decía: Edwin Uribe, deudor moroso con las tinieblas por los pecados de... Es culpable por este. Y no se imagina la fila larga de pecado. Pero dice la palabra de Dios que Él fue a la cruz y clavó en aquella cruz las actas de decreto que teníamos en nuestra contra. Y ¿sabes algo? Él derrotó a los principados, a las potestades malignas. Los exhibió públicamente porque Él en la cruz y en su resurrección logró la victoria. Ya no hay acta de decreto en tu contra, ya no hay culpabilidad. Así que no dejes que los espíritus que ha enviado el enemigo para que digan que eres culpable, que eres sucio, que eres sucia, que tú no eres digno para servirle, no dejes que eso venga. Cuando eso venga, tú ten claro y dile: anulo toda acta de decreto que había contra mi vida, y mencionarás tu nombre, que era contraria al Señor, porque Jesús la ha quitado del medio, la clavó en la cruz y ha despojado al maligno de su poder y de su autoridad. Él ya venció, nadie te puede culpar. Aquellas actas, ¿sabes también cuáles son hoy en día? Aquellas actas de decreto que dicen: es culpable, por eso se va a enfermar, es culpable, por eso está endeudado, es culpable, por eso su matrimonio se va a acabar, es culpable de pecado, por eso va a venir maldición. El Señor ha derrotado sobre las tinieblas. Las actas de decreto han sido rotas, y te quiero invitar a que si no sientes que han sido rotas, es porque tú no lo has querido asumir. Pero hoy llegó el día en el cual podemos decir: las actas de decreto que teníamos en contra, ya Jesucristo las ha roto. Ya donde decía que yo era culpable, eso ha sido roto, ha sido destruido, porque hay un poder superior y es el de Jesucristo. Aquello que hizo en la cruz y en la resurrección ha mostrado un poder suficiente para perdonar tu pecado y mi pecado, y es suficiente para que el enemigo no nos señale más. Levanta tu mano donde estás y vamos a decirle: gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque tú eres maravilloso. Pero hoy, Padre, queremos someternos a ti. Hoy nos queremos someter a ti, queremos vivir una vida contigo. Queremos que nuestros pasos vayan de acuerdo a tu voluntad. Vivir en santidad es algo que debemos anhelar. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, entonces podemos mencionar su nombre con autoridad, para que las tinieblas no tengan otra opción sino irse. Dice Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo. Ya vimos que era atacándolo, porque la guerra es peleando, y él huirá de nosotros. Sometámonos, vivamos una vida entregada al Señor en obediencia, en búsqueda de la santidad con el Espíritu Santo, si es posible. Y entonces podemos usar su nombre, su autoridad, para que las tinieblas no caminen contra nosotros.
Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él no tiene otra opción sino irse. La guerra es peleando, pero peleando con Cristo, no en nuestras fuerzas. Quizás ha habido tiempos en los cuales nuestra oración ha sido una oración en la cual no hemos tenido claridad de que Él ya venció. Hay ataques del maligno que han estado prosperando contra tu vida porque tú no has reclamado que hay una espada a tu favor y está aquí. Es la Biblia, es la voz del Espíritu Santo para este tiempo. Cierra tus ojos donde estás. Escucha esta canción y tu corazón se mueve con ella ahora. No te distraigas. Tiembla ante ti la tierra,